Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa se establece que más allá de discursos, frases y retórica, lo que se necesitan son acciones puntuales que demuestren la voluntad de hacer la transparencia un eje que permita renovar el vínculo de confianza entre las instituciones y la ciudadanía, en México y en el mundo. A eso obedece la lógica de la Mesa 1 del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana, la perspectiva internacional en transparencia y rendición de cuentas. Permanezca con nosotros, por favor. Pienso en los derechos político-democráticos. Sucede más o menos en todos los partidos políticos y toda proporción guardada. Creo que ninguno es tan bueno como se define, ni tan malo como lo pinta el de enfrente. Y suelen ser traviesos, si me permiten usar esa expresión, para no meterme en más condiciones y no comprometer mi calidad de juez. Pero suelo con mis colegas en la sala superior resolver problemas muy similares de todos los partidos políticos. Por ejemplo, piensen ustedes en algún municipio perdido de algún estado remoto, del norte o del sur, de donde quieran, o del centro. Y resulta que hay un grupo dominante que lleva ejerciendo el poder en ese comité municipal de cualquier partido político por varias elecciones o por varios ciclos. Resulta que la oposición interna crece, es previsible pensar que van a perder las internas los que están en el poder para nombrar candidatos o para ser directivos del propio partido, y se avientan la puntada de cambiar la asamblea de lugar y de fecha, curiosamente sin notificar a los otros. Ha pasado en todos los partidos políticos. Vienen al tribunal y nos dicen, oye, no nos notificaron, no sabíamos de la celebración de la asamblea, no contamos con información. Siempre en estos casos el tribunal ha dicho, esa asamblea no es válida, se repite, el derecho al acceso a la información se tiene que garantizar y es un requisito sine qua non para poder ejercer el resto de los derechos político-electorales. ¿Qué sucede si algún militante pide información al partido diciendo dónde se va a celebrar la siguiente asamblea? Es una hipótesis. Y el partido no la da. Se va a ir al IFAI para que el IFAI resuelva y una vez que resuelva esté en condiciones de ejercer sus derechos político-electorales de participación y de asociación política, o también puede venir al tribunal y al margen de lo que resuelva el IFAI, podemos decir garantiza ese derecho porque tenemos jurisprudencia en el cual podemos resolver cualquier violación a cualquier derecho fundamental siempre que tenga relación con los derechos político-electorales que son votar, ser votado, asociación y afiliación. ¿Qué sucede si se da el supuesto en que el tribunal o la corte resuelve algo de fondo distinto a lo que vaya a ejercer o a lo que vaya a resolver el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o a lo que vaya a resolver el nuevo INE, porque son asignaturas que tienen que ver, digamos, con esta perspectiva multiorgánica del Estado y con esta noción cierta de que el sistema jurídico es una red y hay distintas maneras de llegar a la activación de las normas. Sin embargo, me parece que es un problema feliz el que enfrentamos ahora, es decir, ¿quién va a garantizar más rápido y mejor los derechos fundamentales? Hubo un caso que me parece que puede resumir o dar luz sobre la feliz coyuntura que tenemos ahora entre el ejercicio de derechos humanos, acceso a la información y elecciones. Y tiene que ver con el acceso a la información pública de las boletas electorales de la elección del 2006, ¿se acuerdan ustedes? Aquí el asunto fue el siguiente. Una elección muy cerrada, el presidente Felipe Calderón, en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador. Se activa el mecanismo jurisdiccional de calificación de la elección, tenemos un proceso jurisdiccional y público, fue la anterior integración del Tribunal Electoral y se establece, bueno, se pide, me parece que mal planteado procesalmente,
que se abran todas las boletas electorales. Dice voto por voto, casilla por casilla, esa era la consigna política. Jurisdiccionalmente eso es inviable, eso es imposible lo que se pidió, por la sencilla razón de que el país se divide electoralmente en 300 distritos y el sistema de calificación de la elección presidencial y de impugnación de la elección presidencial es por cada uno de los distritos. Nadie le puede pedir a un juez de Yucatán que expulse a alguien que no paga la renta en Baja California. Si tienes un problema en Baja California, vas con el juez de Baja California. No se puede hacer de manera distinta. Y aquí en un distrito, en el distrito 32, que está en el Distrito Federal, se pide que se abran los paquetes electorales del resto de los distritos. Eso jurídicamente es imposible. No hay jurisdicción para hacerlo. Claro, el discurso político es otra cosa y es muy respetable. No se podía hacer. Aún así se abren muchos paquetes electorales, se agranda la diferencia y el resultado fue el que conoce. Pero viene una jugada inteligente de la revista Proceso. Piden por vía de acceso a la información que se abran los paquetes electorales para satisfacer el derecho a saber de quién hizo esa solicitud. Aquí teníamos una problemática muy compleja, porque el sistema electoral mexicano es de los más eficientes del mundo, pero nace a partir de la desconfianza en quienes antes organizaban las elecciones. Tenemos un sistema ciudadano muy grande, esta elección fue de más de 40 millones de votantes, y que consiste, entre otras cosas, en los mecanismos de seguridad para que no se alteren los votos, desde la credencial para votar con fotografía hasta el hecho de que están todos los partidos políticos en las casillas, firman las actas, cierran el paquete del acta, se hace público el resultado afuera de la casilla, se lleva hacia el distrito, se alimenta hacia la base central, pero no se puede abrir el paquete, porque antes ocurrían estas cosas de urnas embarazadas, ratón loco, carruseles y esas prácticas que tanto daño hicieron a nuestra democracia. Ahora la garantía está justamente en que no se abran los paquetes más que por causales específicas previstas en la ley y en los lugares previstos en la ley. Si en la casilla no hay problema, se cierra y se va al distrito. Si no hay problema ahí, sigue cerrado y se va a la bodega del propio distrito y después se destruye. Y entonces se dice, para acceder a la información, quiero contar cada uno de los paquetes. Ahí teníamos una entropía, una falla del sistema. ¿Qué se debe garantizar? Máxima publicidad con acceso directo a los paquetes electorales, o seguimos resguardando el sistema electoral como fue diseñado y que tiene un consenso de todos los partidos políticos. Y que cuando, hay que aclararlo, lo digo de nuevo, cuando hicimos, para decirlo en una nuez, cuando hicimos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se tocó el tema electoral, no estaba previsto. La vida te las cobra todas, y yo que era un profesor joven y con pelo cuando redacté la ley y muy aguerrido contra el gobierno, decía es que no quieren entregar nada, hay que ir por más, es un derecho fundamental, subámoslo a la Constitución. Ahora era una autoridad, decía ¿qué hago? ¿Abro los paquetes o tutelo el sistema electoral que a su vez defiende el derecho a ser votado y la certeza y el derecho a votar de cada uno de los ciudadanos? Esto ha avanzado. Tenemos otra realidad y por fortuna el parámetro internacional, porque hay que decirlo y hay que recordarlo, estamos aquí para hablar desde la perspectiva internacional y cómo incide el fortalecimiento de la democracia o en dónde estamos en el rol internacional. Es muy afortunado tener en cuenta que el parámetro para evaluar a los países del orbe hoy es el grado de consolidación democrática y uno de los parámetros claves o de las variantes para saber esto es el grado de realización de los derechos. A más derechos, más democracia. A más mecanismos de control en el ejercicio de derechos, más eficaz es la democracia. Ambos temas, el del sistema electoral y el del acceso a la información, fueron resueltos en tribunales internacionales y se le dio la razón al Estado mexicano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puedo decir que hoy, si bien una constitución obesa, lenta, sobrecargada, muy rollera, ¿no? Demasiado dogmática adentro, lo cierto es que cumple con los parámetros y los estándares de derechos y de un Estado democrático. Es verdad que queda mucho por hacer, pero es verdad que cada vez tenemos más y que sí podemos llamarnos una democracia.
en ciernes, con mucha prospectiva y mucha perspectiva de futuro, pero en eso estamos. El hecho de que una de las instituciones académicas más reconocidas del país esté de la mano con un tribunal constitucional que garantiza los derechos, que tengamos a estas personas invitadas y que estemos hablando de lo que falta por hacer y de lo que estamos haciendo, me parece una muy buena señal. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias al magistrado Nava por una presentación, creo, muy interesante, tanto de los alcances, los logros de la democracia mexicana, como de algunos de sus retos y limitaciones. Pasaríamos después de esta última exposición a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente una media hora para atender a las preguntas que ustedes pudieran tener. Entiendo que han estado pasando unas papeletas para que puedan ahí escribir sus preguntas. Ya tengo aquí algunas. Quien tenga alguna pregunta, pues podría, por favor, pasarla al frente. De las primeras preguntas que me han llegado son para el maestro Oscar Guerra, de la doctora Aurora López Portillo de la Universidad West Hill. Primero, felicitarlo por su labor desempeñada en el InfoDF. Segundo, ¿cuántos recursos de revisión se interpusieron en 2013? Y ya que de ahí sabremos si nuestros funcionarios están dando cumplimiento a la ley de transparencia. Otra pregunta también para él, de Luis Ángel, de la Universidad Lucerna. La participación ciudadana mexicana está decayendo y al mismo tiempo perdiendo el interés y confianza. Como el economista Oscar Guerra mencionaba, que los ciudadanos piden transparencia e información, pero el gobierno no la da de forma adecuada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pretenderán las nuevas instituciones volver a inculcar ese interés y confianza en los ciudadanos? Y luego aquí hay otra pregunta que dice, además de información económica, ¿a qué otra clase de información se publicará en las páginas de transparencia? Que pues no tiene nombre, pero quizás sea también para el maestro Guerra, no sé si para la maestra Tania, pero bueno, hace referencia a la información económica. Entonces, ¿cuántos recursos de revisión se interpusieron en 2013? Lo de las nuevas instituciones, cómo inculcar los intereses y confianza, y pues esta pregunta sobre la información económica. Entonces le daría unos minutos al maestro Guerra para que siquiera fuera respondiendo estas preguntas, y mientras, pues si ahí tengo algunas otras, no son muchas, entonces pues si hubiera más, creo que pudiésemos contestarlas. Bueno, gracias por la felicitación para lo del InfoDF. El número de solicitudes que tuvo el Distrito Federal el año 2013 fueron 104,000 solicitudes de información. A nivel federal hubo 120,000, datos del propio IFAI, 120,000 solicitudes de información. Los recursos de revisión, o sea, los recursos de inconformidad en el Distrito Federal fueron 2,600 recursos. A nivel federal andan, Tania puede precisar más, pero andan, digamos, por arriba de los 5,000, entre 5,500. Nosotros hacemos un índice que le llamamos el índice de recurrencia, que tiene que ver de cuántas del total de solicitudes, cuántas de estas se vuelven una inconformidad. Quiero dejar claro que no la inconformidad quiere decir que tenga razón el ciudadano, pero el índice de recurrencia en el Distrito Federal anda alrededor de 2,4, a nivel federal anda en 5,2%, digamos, la recurrencia. Algo que es muy importante es, en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, de esos 2,500, en el 70% la gente tuvo razón en su queja. O sea, la resolución del instituto fue o le revocó, le modificó, o a lo mejor sobreseyó porque se entregó la información en el transcurso de la resolución del recurso. Entonces, quiere decir que, digamos, de esas 2,500 quejas, 70%
digamos, tuvieron la razón el ciudadano. Se le tuvo que entregar, hubo un acto de opacidad, digamos, para ponerlo en concreto. A nivel federal, sé que son alrededor de 5,000 y tantos recursos, su índice de recurrencias más grande anda por el 5%. Algo que también debe ser muy importante es que esto de que la gente recurre de las 100,000, solo 2,500, no quiere decir que el total, a lo mejor de todas las solicitudes, fueron respondidas de forma correcta, ¿sí? A lo mejor la queja, ya el ciudadano optó por, bueno, la persona ya optó por no meter el recurso de revisión, por pensar que es complicado, porque hemos tratado obviamente de hacerlo más sencillo, de forma electrónica, todo este tipo de cuestiones, pero nosotros hacemos un cuestionario a todos los solicitantes de información, donde les preguntamos si la respuesta de ellos la consideran correcta o no, etcétera, etcétera, y ahí, digamos, tenemos un 10% donde la gente consideró que la información que se le dio no cumplió cabalmente con sus expectativas. Quiere decir que hay un 8%, un poquito menos, 7% de gente que no recibe la información, pero ya no recurre, digamos, al recurso de revisión, ¿no? Esto creo que es una encuesta que se tiene que hacer, no la conozco a nivel federal, o sea, para saber realmente la calidad de la información que se está entregando. Nosotros también muestreamos muchas veces las respuestas de los sujetos, pues para ver, digamos, la calidad de las mismas. Creo que hay mucho por trabajar en esa cuestión. Yo creo que el gran reto es el de incrementar la participación de la gente. Hoy el derecho, hay que decirlo, es un derecho todavía elitista. Sirve, digamos, para defender otros derechos, no me cabe menor duda, pero si uno revisa quién es el que hace acceso a la información en este país, son los medios de comunicación, son los intelectuales o académicos y estudiantes, y se acabó. Digamos, ¿no? O el fuego amigo, que también es muy usado, del señor que trabajaba en un lado, se fue y entonces empieza a trabajar, o sigue trabajando. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa alguien me decía, una comisión le pide vía acceso a otra comisión de la propia Asamblea información. Dice, mejor lo hacemos vía ustedes porque en 10 días está la garantía de que nos tienen que entregar, porque si lo hacemos de forma oficiosa, no nos responden, de comisión a comisión, ¿sí? En esas iniciativas, cosas. Entonces, como decía, creo que un gran reto es incrementar la participación ciudadana. Nosotros tenemos algo que no hay a nivel internacional, la India está por ponerlo, que es que en el Distrito Federal se pueden hacer solicitudes de forma telefónica. Y esto ha permitido, que no les voy a decir que en grandes porcentajes, tampoco quiero, pues, hay amas de casa que están ejerciendo su derecho al acceso a la información, hay obreros que lo han hecho a través de la vía telefónica. Aunque nosotros tenemos el sistema electrónico igual que el IFAI, el Infomet famoso, que es muy importante y sirve muchísimo, pues también hemos abierto esa opción porque tenemos que tener el dato claro que solo el 35% de la población en México tiene acceso a Internet. Es un dato el cual entonces estamos obligando al otro 65% a que tenga que desplazarse a las oficinas de información pública, ¿sí? Tenga que esperar los 10 días o 15 días, regresar por esa información, cuando hoy, digamos, nosotros lo que hacemos es que nos hablan por teléfono y les capturamos la solicitud en el sistema, se la enviamos al sujeto obligado, el sujeto obligado nos envía la respuesta y nosotros se las entregamos en la forma en que la persona haya querido. Digamos, esto, digamos, facilita el asunto. Y obviamente a mayores solicitudes, pues se presiona más el tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal pues llega a tener alrededor de 10,000 solicitudes, de miles de cuestiones que pues obviamente presionan para que esté la información y presionan, perdón, para que las cosas se hagan un poco mejor en ese sentido. No es la presión ciudadana, ¿no? Alguien decía, Leonardo Curcio, con esto termino, que y lástima que sean las cosas así, cuando uno era niño, pues si lo dejaban solo y no lo veían y no lo cuidaban, pues tendía a portarse mal. Pero si alguien lo estaba cuidando, observando, pues tendía a portarse un poco mejor, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Y termino dando mi comentario sobre lo que decía el doctor Nava, al cual respeto muchísimo, pero creo que me queda claro que cualquier mecanismo de acceso a la información para partidos, etcétera, será vía el IFAI. Digamos, el Distrito Federal así es, ya desde hace tiempo, y digamos, todo, si va bajo el proceso de acceso a la información, aunque sea esto de por qué no déme la cita de la próxima asamblea, digamos, tendrá que ser vía acceso a la información, y quien tendrá que resolver es el IFAI, digamos, en esta materia, si se va vía acceso, si se va vía el 8 o otro tipo de cosas, pues obviamente será materia electoral. Y nosotros, por ejemplo, en el Distrito Federal tenemos a los partidos políticos de hace tiempo,
Y la única intervención que hace el Instituto Electoral del DF es cuando hay un incumplimiento, ya sea porque no se publicó la información de oficio, o no se contestó la respuesta, o no se cumplió la resolución de nuestro instituto, damos vista a la Contraloría del Instituto Electoral, y lástima, pero esto ha pedido ayudar, digamos, en el DF hemos sancionado a partidos políticos con multas de sus prerrogativas, digamos, nosotros no, porque no tenemos obviamente esa competencia, sino el Instituto Electoral del Distrito Federal. Creo que algo similar tendría que pasar, digamos, a nivel federal. Y termino diciendo que, y sé que son criterios distintos, en el caso del Distrito Federal sí se hizo el acceso a las boletas electorales, terminando el periodo deliberativo, que es una causal de reserva, terminando el periodo deliberativo hoy, quien pidió las boletas para la elección de jefe de gobierno, que yo entiendo, pues obviamente ahí la presión no era de diferencia de resultados, simplemente fue un ejercicio, porque fue la misma revista, para hacer un ejercicio ahí. El Instituto Electoral la entregó, o sea, dio acceso, y nosotros nos enteramos porque hubo un recurso, porque el ciudadano que metió que le dieron el acceso, no le gustó, digamos, porque se lo dieron para que fuera a las in situ, revisara, digamos, la información, le dieron muy pocos días, eso es cierto, para revisar todas las boletas electorales, se quejó con nosotros, ampliamos como resolución el tiempo de consulta para las boletas, finalmente eran como 30 visitas las que habíamos programado, fue 2 veces, vio que sí había esa intención, se la entregaron y se fue, ¿no? Ya no volvió a ir, ¿no? Entonces, pero bueno, es un criterio distinto. Pero ahora la ley electoral, digamos, después de esta experiencia, marca que cuando hay un diferencial de no sé cuánto, eso tú lo sabrás mucho mejor, de un punto habrá acceso a las boletas electorales. La experiencia, pues también, como todo, digamos, como decía el doctor Nava, pues uno va aprendiendo, digamos, al paso del tiempo. Muchas gracias, maestro. Ahora hay una pregunta para el doctor Raúl Ávila de María Reina Navarro del Instituto Politécnico Nacional. Dice, trabajo para una institución educativa y observo que en la sala hay una gran cantidad de jóvenes, muchos de ellos estudiantes. Algunos de ellos estarán dirigiendo en el futuro las riendas de este país. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principios que deben guiar a estos jóvenes para dar continuidad a programas gubernamentales que propicien el desarrollo sostenido del país? Bueno, muchas gracias por el interés en la temática, la pregunta. Bueno, yo creo que además de las características que mencioné sobre el contexto latinoamericano y mexicano en torno al proceso de democratización, es decir, que tenemos el periodo más largo comparativo históricamente viviendo en democracia en América Latina, en el contexto de esta tercera ola democrática, un contexto violento, inseguro y desigual, con extrema pobreza y extrema riqueza. También hay que decir que se trata quizá de la época en que los jóvenes son mayoría, por lo menos en muchos años o en décadas, en la región. Es decir, la curva demográfica, como se le llama, y el indicador de la no solo existencia, sino participación, presencia de los jóvenes en la política, en la sociedad, en general en las universidades, la educación es por mucho muy elevada en México y en América Latina, quizás salvo 2 o 3 países. Me ocurre pensar en este momento en Uruguay, que no es una democracia, digamos, con una mayoría de jóvenes, pero sí decir, y esto me parece que es el concepto, digamos, que habría que tener en mente y utilizar, que es que la democracia también representa un desafío intergeneracional, como muchos otros problemas, no solo multidimensional, como lo estamos tratando en este coloquio, sino intergeneracional. Es una responsabilidad de las generaciones presentes dejar un mejor mundo y un mejor entorno para vivir en el futuro. Tenemos claramente enormes retos que la juventud deberá de seguir afrontando, porque este siglo XXI, en efecto, y la época de transición multidimensional que estamos viviendo, estamos también revisando la historia y estamos reescribiéndola, comprendiéndola de otra manera, llamémosle
tardomodernidad, época posmoderna o como le queramos llamar, lo cierto es que hay una transición entre épocas, estamos cada vez más conscientes y enterados de ello, y para los próximos decenios, estas reformas constitucionales, la reingeniería institucional que está planteándose en Europa, en las instituciones comunitarias, los problemas y respuestas que en los Estados Unidos, incluso en Canadá, está afrontando la propia democracia electoral, su sociedad y su gobierno. Hombre, en el sistema político, los partidos que nacieron en la época de la industrialización, pues ya no responden a los nuevos retos que plantea una sociedad del conocimiento, con una fluidez y una dinámica impensable hace algunos años, y en ese marco el papel de los jóvenes con su inventiva, su contribución a la solución de estos retos pues resulta fundamental. Yo creo que en general los países, el caso de México es muy notorio, cuentan con instituciones para políticas públicas, formular y desarrollar políticas públicas sobre la juventud, pero no es solo eso, estamos hablando de un reto transversal, estamos hablando también del compromiso de los empresarios, del compromiso de los sindicatos, de la sociedad civil, de las universidades, de las escuelas. Estamos en una época en que los retos no son solo del gobierno, sino que también son de la sociedad y en términos multidimensionales e intergeneracionales. Me detendré aquí porque creo que esto también digamos, hay que subrayarlo, iluminarlo, no cargar solo la lente o el enfoque en el ámbito gubernamental. Hay en Europa iniciativas muy importantes para también transparentar las finanzas y la información de las grandes corporaciones empresariales que también limitan los derechos fundamentales. Me alienta que en el caso mexicano la reforma constitucional dice expresamente hoy en el artículo 6º que los sujetos obligados no son solo aquellos que manejan recursos públicos, que los reciben y que los utilizan, ¿sí?, sino también toda persona, en términos generales, que realiza actos de autoridad. Y en este caso hay sujetos privados equiparables a sujetos gubernamentales que realizan actos de autoridad, también tendrán que rendir cuentas. Así que concluiría diciendo que pues, los jóvenes esperamos que reciban un mejor futuro y que a su vez leguen a las siguientes generaciones un futuro mejor. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí dos preguntas para la maestra Tania Sánchez. Daniel Hernández, de la Universidad de Insurgentes. De acuerdo a la lista que presentó el SAT el 1 de enero, donde mencionaba a todos los contribuyentes morosos, ¿qué derecho prevalece ante otro? ¿El de la persona que ejerce el derecho a la información o el que tiene derecho a la protección de datos personales? Y otra pregunta también para la maestra Sánchez, de Francisco Efrén, de la Universidad CUGS. ¿Podría explicarnos mejor sobre abrir los gobiernos? ¿Cómo se lograría? Gracias. José Luis, la primera pregunta tiene que ver con el secreto fiscal. A ver, pues la repito. Dice, de acuerdo a la lista que presentó el SAT el 1 de enero, donde mencionaba a todos los contribuyentes morosos, ¿qué derecho prevalece ante otro? ¿El de la persona que ejerce el derecho a la información o el que tiene derecho a la protección de datos personales? Gracias. Lo de las listas de SAT, y ahí me pueden ayudar los colegas de la mesa, según entiendo, el criterio cambia a partir de la reforma fiscal del artículo 69. A partir de esa reforma prevalece la obligación de la publicidad de esas listas. Entonces, lo que se haya hecho antes de esa reforma, de ese artículo, prevalecía el derecho de protección del dato personal. A partir de la reforma del 69 del Código Fiscal, se impone la obligación de publicar esa información.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.